tema cultura y misiones, ¿vale? Y quiero hacer esto como una introducción. Cultura y misiones, hablando de la relación que tiene, ¿no? El hecho de cuando uno está enfocado en misiones, en quizá ir a otro lugar. La misión de Dios no necesariamente tiene que ver con ir a otro país, ¿vale? Eso sí es importante aclararlo. La misión de Dios es aquí. La misión de Dios es global, ¿vale? Es en el mundo entero. Pero de pronto puede ser, normalmente relacionamos el concepto misiones, ¿verdad?, con ir a otro lugar, ser misionero en otro lugar, en otro país. Y un aspecto súper importante a considerar en este punto, cuando pensamos en ese tipo de misiones, es cultura. ¿Por qué? Porque es sorprendente ver cómo las diferentes culturas afectan o tienen que ver con cómo las personas reciben, entienden o incluso cómo las personas interpretan a Dios y la palabra de Dios, ¿no? Entonces necesitamos conocer la cultura donde estamos compartiendo el mensaje para saber cómo llegar a esas personas, para que no haya confusión en la comunicación, ¿vale? Esto es algo que hemos aprendido en el campo. Pues imagínense nosotros, yo español, Diana rumana, pues ir a Ecuador, a la etnia quichua, ¿vale?, donde ellos tienen su propia cultura y cosmovisión. Y es verdad que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que muchas de las circunstancias de malos entendidos, ¿vale?, y quizá pues de algunos problemas eran porque no estábamos hablando el mismo idioma, y no me refiero a la lengua, ¿vale?, porque hablábamos en castellano también, aunque ellos tienen su propio idioma, quichua, sino es la manera en que nosotros vemos el mundo, la manera en que nosotros vemos la vida y las cosas que transmitimos, que aparentemente yo creo que estoy siendo bastante claro, pero resulta que quizás no me están entendiendo, y viceversa, ¿no? Situaciones así nos hemos encontrado. Entonces hemos estado hablando de este tema, entrevistas en línea, ¿no? Tenemos, con este motivo de la pandemia, empezamos un proyecto en redes sociales que se llama Ubicados, y ahí vamos haciendo diferentes entrevistas y conversatorios con jóvenes de diferentes lugares acerca de temas que ayuden a resolver dudas con respecto a encontrar mi lugar en la misión de Dios. También en la iglesia de Amposta estuvimos hablando de esto, y como te decía, mira, es sorprendente ver cómo cada cultura interpreta la Biblia desde su propia cosmovisión en aspectos tales como la forma de adorar, ¿vale?, la forma de orar, la forma de mostrar santidad o respeto a Dios. Mi trasfondo cultural, mi trasfondo social afectará drásticamente a la forma en la que yo entiendo las Escrituras. Te quiero poner algunos ejemplos. Si tú vas a Ecuador y vas a la zona Sierra Centro, que es donde estamos nosotros, y vas a una iglesia quichua, la manera de adorar es muy diferente, la manera de alabar es muy diferente, porque lo más común es que vas a encontrar todo tipo de alabanzas que todas tienen un ritmo folclórico de la zona, ¿vale? Entonces no vas a cantar las alabanzas que se cantan aquí, ni quizá en otra iglesia. Y no es que está bien o mal, no es mejor o peor, sino que para ellos es la forma de adorar, de expresar gratitud, de darle gloria a Dios. Con canciones que tienen ritmos folclóricos de ellos mismos, con las vestimentas típicas. Vas a encontrar coros de mujeres, todas cantando, ¿verdad?, con una voz súper aguda, ¿no? Ahí Bernard lo ha visto, ¿verdad?, con un movimiento un poco así, ¿no?, todas juntas. Y esa va a ser la manera que vas a encontrar en cuanto a adoración. La manera de orar, pues vas a encontrar, pues yo que también conozco un poco de la cultura rumana y he ido a alguna iglesia rumana, los hermanos orando todos juntos a la vez, ¿no?, como un estruendo de muchas aguas, ¿no? Es la manera de orar. O cuando vamos a bendecir los alimentos, pues se hace de esa manera, ¿ok? Todos oran a la vez, todos están bendiciendo a la vez, y quizá hay otras iglesias que tiene que orar todo el mundo, pero uno por uno, ¿vale? Se hace de maneras diferentes y a veces tiene que ver mucho con el concepto cultural que se tiene y demás. Si estás en Ecuador pero te vas a la zona costa, ¿vale?, te vas a Guayaquil o te vas a una zona más caliente de temperatura, caliente, la sangre más caliente, ¿verdad?, pues ahí es puro movimiento, ¿verdad?,
Y hermano, si tú estás expresando con tu cuerpo lo que Dios ha hecho en ti, es que no tienes fe o estás apagado, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y eso choca quizás con la cultura de la Sierra Centro. Entonces, ¿qué te digo con esto? Hay un montón de aspectos en cuanto a lo que decimos, manera de orar, manera de adorar, quizá incluso la manera de expresar santidad, respeto a Dios, como puede ser. Hay hermanos que la manera de expresar respeto a Dios es a través de la vestimenta que llevan, ponen mucho énfasis en esto. Hay otros que es a través del orden y de la puntualidad. Hay otros que no ven esto tan relevante, pero hacen mucho énfasis en otras áreas. Y esto, como decía, tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver con la cosmovisión del lugar. Y esto es una de las pruebas que enfrenta un misionero, de no intentar imponer su propia cultura. Porque te digo algo, el reino de los cielos tiene su propia cultura. Y es la que tenemos que vivir. Y a veces es difícil separar cultura de palabra de Dios, ¿vale? A veces mezclamos cultura con palabra de Dios. Y eso se llama a veces sincretismo, ¿no? Como una mezcla. O incluso mezclas de diferentes religiones, ¿no? El cristianismo mezclado con otras tradiciones y religiones. Pero quiero hablarte, esto es simplemente una introducción, ¿vale? Pero es importante. Lo que quiero hablarte es de un factor que es inmutable. Porque si bien es cierto que podemos hablar de, no sé, expresiones externas que pueden variar dependiendo del sector donde estamos, del país, de la cultura, son manifestaciones externas, cómo nos expresamos hacia Dios, pero sí es cierto que hay cosas que son inmutables en la palabra de Dios, que no cambian, que son igual para todas las culturas, ¿vale? Y yo quiero hablarte de un factor que es inmutable, independientemente de la cultura donde estemos, y es el papel que juega la fe del creyente para poder ver a Dios obrando. Esto no va a cambiar. Es súper importante tener fe para ver a Dios obrar, para ver a Dios moverse en mi propia vida, para ver a Dios obrar milagros. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, pero me gustaría orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una medida de fe a cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, ya se ha hablado al principio de esta reunión, Señor, de la importancia de la fe, Señor. Gracias, Señor, tú lo has dicho, nuestra fe es más preciosa que el oro, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la fe, Señor, nos relacionamos contigo, Señor. A través de la fe, Señor, creemos para salvación, Señor, creemos en lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos en esta noche, Dios mío, a poder tener fe, Señor, para ver, Señor, para experimentar todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor, y a través de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, está claro que para ver milagros, y no quiero hablar solo de milagros puntuales en esta noche, sino para ver a Dios obrar, existen varios factores que intervienen. El más fundamental es la voluntad de Dios, ¿vale? Que algo sea la voluntad de Dios. Dios es soberano, ¿vale? Eso creo que tiene que estar bastante claro. Hay otro factor que a veces descuidamos o no tomamos en cuenta, que es el tiempo de Dios, ¿vale? Hay cosas que quizá nosotros, yo no sé si a ti te ha pasado, mira, a mí Dios me dijo tal cosa, me dio una palabra. Tuve confirmación en mi corazón, Dios me habló, tuve paz, pero no está llegando. Y el punto, o a veces tomamos decisiones precipitadas por algo que entendemos que Dios nos dijo, porque hay otro factor muy importante que es el tiempo de Dios, ¿vale? Pero hay un factor indispensable y es la fe de la persona que espera recibir el milagro o que espera ver a Dios obrar. Y quizás puedas pensar, o yo no sé, en algún momento a mí me ha venido esto a la mente,
Y es decir, bueno, Dios no es suficiente para hacer lo que Él quiera. O sea, depende de mi fe que Dios haga. Dios no es suficiente, Dios no es soberano. Y la respuesta es sí, Dios es soberano. Pero a Él le ha placido, porque lo vemos en las Escrituras, interactuar con nosotros a través de la fe. ¿Vale? Yo creo que esto está bastante claro en la palabra de Dios. Dios podría hacer lo que Él quisiera sin contar conmigo y contigo. Él podría hacerlo. Pero para mí, yo lo siento como un privilegio, como una tremenda alegría y como algo inmerecido por pura gracia que Dios quiera contar conmigo para la obra que Él quiere hacer, ¿vale? La obra que Él quiere hacer en este lugar, la obra que Él quiere hacer en la tierra hasta que Él venga, que Dios quiera contar conmigo es wow, Señor. Ahora, como hemos dicho, Él ha escogido interactuar con las personas a través de la fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo es posible. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en muchas ocasiones, yo no sé si a ti te pasa, nos desanimamos, nos frustramos, nos enojamos e incluso hasta dudamos de Dios cuando estamos esperando que Dios haga algo o estamos esperando, no sé, un milagro en especial, pero que no llega en el momento deseado, no llega en el momento que yo esperaba. Y la pregunta es, cuando esto ocurre, porque esto yo creo que es que tiene que ver con la naturaleza humana, ¿vale? El que nos desesperemos, el hecho de hasta molestarnos, ¿no? De ser impacientes, de no entender lo que Dios está haciendo porque sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos, ¿verdad? Y yo creo que es una lección que Dios nos quiere enseñar a lo largo de la vida, de poder confiar en que Él sabe lo que hace todo el tiempo, de verdad, de que Él tiene el control de mi vida todo el tiempo, que aún las circunstancias en las que yo no encuentro sentido, yo pueda llegar a decir, Señor, algo bueno estás haciendo. Algo bueno tú vas a sacar de aquí. Yo quizás no lo esté viendo ahora, pero algo bueno estás haciendo tú. Algún proceso. Diana hablaba de procesos, ¿verdad? Y ese es un tema también que hemos tocado a lo largo de este año en Ecuador y a través de redes sociales. Procesos. Dios es un Dios de procesos. Nosotros, y más aún en la sociedad en la que vivimos, cada vez estamos acostumbrados a querer las cosas y a que las cosas sean así, inmediatas. Pero Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Y mira, posiblemente tú te hayas encontrado en esta situación, igual que yo, de desesperación, de molestia, de dudas, incluso de dudar de Dios, ¿verdad? De dudar de si Dios hará o no hará, de qué es lo que hará, ¿verdad? Y ahí también en esos momentos, ¿verdad? El enemigo metiendo pensamientos. Pero la pregunta es, en estas circunstancias de estar esperando, ¿cómo está mi fe? ¿Cuál es mi actitud en la espera? ¿Verdad? Porque a veces queremos que otro tenga fe por mí. Yo no sé si tú te has visto en situaciones de cuando estoy esperando algo, no sé, que Dios me alumbre, que Dios me dé una palabra, tener una dirección clara. Hay momentos de confusión donde uno creía que tenía las cosas claras, pero de pronto se cruza como muchas circunstancias en el camino y dice, bueno, pues lo que tenía tan claro parece que ahora no lo tengo tan claro, ¿verdad? Y a veces estamos buscando que alguien tenga fe por nosotros. Y a veces es muy común, pues no sé, ojalá viniera alguien y ore por mí y me dé la solución, me dé la respuesta. O que alguien ore, que alguien tenga fe y suceda el milagro que yo estoy esperando, ¿verdad? Muchas veces llegamos a estas circunstancias donde incluso estoy esperando que otro sea el que mueve la mano de Dios. Vamos a decirlo de esa manera. Nosotros pensamos así, ¿verdad?
en muchas circunstancias. Y quiero darte algunos ejemplos de esto que estamos diciendo, de cómo Dios ha interactuado con las personas, con el ser humano, y era fundamental la fe del creyente. El primer ejemplo rápidamente, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, muy conocido. Te voy a dar unos 4 versículos. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hablando acerca del pueblo de Israel, podemos leer el 1 y el 2. Y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia, como a ellos. Pero no les aprovechó, a ellos no les fue provechosa el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Habla del pueblo de Israel que sale de Egipto, que tiene promesas de Dios, que Dios se ha manifestado a ellos, y todos sabemos que los que alcanzaron a entrar a la tierra prometida de esa multitud fueron Josué y Caleb. ¿Qué es lo que pasó con el resto? ¿Qué es lo que pasó con la gran mayoría? Todos estuvieron como en las mismas circunstancias, estuvieron parejos, tuvieron las mismas oportunidades, escucharon la misma palabra, vivieron las mismas experiencias. Y esto a mí me pone a pensar, mira, estamos hablando de fe, y yo quiero que te enfoques en esto, en esta noche. La fe que yo necesito para mí, para que Dios obre en mí, y si tú eres alguien que estás ministrando a otros, también hay un conflicto en la fe que yo necesito tener para ministrar a otros, y a veces ahí vienen conflictos. Y yo sí me he preguntado, ¿por qué en una congregación, y me lo he preguntado yo sirviendo a Dios en Ecuador, por qué si todos están recibiendo la misma palabra, todos quizás están viendo los mismos milagros que suceden alrededor cuando estamos congregados, me refiero, ¿no? Todos están bajo la misma presencia. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos siguen adelante y perseveran a lo largo de los años, y no solo que perseveran ahí, ¿no?, como paralizados, sino que siguen dando fruto, y otros no? Porque hay un factor determinante: la fe del que escucha. ¿Verdad? Este es un ejemplo donde está más claro que el agua. La fe del oyente. La misma palabra, ¿verdad? Todos pasaron por la nube, ¿verdad? Todos bajo la nube, todos pasaron el mar que se abrió, pero a la mayoría no les fue provechoso. Todos escucharon ahí en el monte Sinaí tronar, todos ahí, ¿no?, escuchando a Dios y diciendo: no, mejor que no hable con nosotros, que hable con Moisés. Todos vieron, todos comieron carne, todos comieron maná. ¡Wow! ¡Cuántas experiencias! ¿No? Parece, no hay excusa, ¿no? Diríamos, es que no tienen excusa. Es que han visto el poder de Dios, han visto la mano poderosa de Dios. ¿Cómo puede ser que esta gente haya vuelto atrás? ¿Cómo puede ser que esta gente se haya quedado en el desierto? Porque no fue mezclado con fe. ¿Qué es que no querían salir del desierto? ¿No querían llegar a la tierra prometida? Seguramente sí, querían, pero no estaban creyendo lo que Dios había dicho. Simplemente querían, no sé, que alguien le saque, que Moisés me saque, que otro lo haga por mí, que otro tenga fe por mí. Pero ellos no creyeron. Y esto a mí me estremece, ¿verdad? Yo quiero ser de los que cuando escucho la palabra sí la pueda mezclar con fe. Otro ejemplo, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Aquí vemos una escena, en este caso vemos a Pablo. Hechos 14, versículo del 8 al 10.
Y aquí Pablo, pues junto con Bernabé, en uno de los viajes misioneros, están en Listra y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él, Pablo fijando los ojos en él, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Me llama la atención, hermanos. Pablo vio que este hombre tenía fe. Y el hecho de que aparezca aquí en este texto, habla mucho de la importancia de este factor, de la fe que tenía este hombre paralítico. No podemos juzgar por el texto si era un hombre muy creyente, poco creyente, pero lo que sí podemos juzgar por el texto es que en ese momento ese hombre tenía fe. Y Pablo discernió, ¿vale? Vio, lo miró y de alguna manera entendió por el Espíritu que tenía la fe suficiente. O yo no sé si hasta la expresión de su cara hablaba de la fe que tenía. Pero el tema es que este milagro, ¿no? Quizá a veces nosotros leemos la palabra y también escuchamos de siervos de Dios en la actualidad, ¿verdad? Que son usados por Dios. Y parece en nuestra mente que lo que interpretamos es que porque esta persona tiene el poder de Dios en su vida. Y es cierto, pues podemos tener la unción de Dios sobre nuestras vidas. Pero a veces estamos pensando que solo depende del que predica, que solo depende del que ora, que solo depende del que ministra. Pero lo que vemos aquí, en este caso, es que también dependía de la fe que tenía el que estaba para recibir el milagro. Y a veces hasta nos frustramos, ¿no? Porque, pues hay que ver, pues ha orado por mí y no ha pasado nada. ¿No? Porque ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿En quién estás poniendo tu fe? Este hombre tenía fe y Pablo lo vio, ¿vale? Y me imagino que tenía su fe en el lugar correcto para que este milagro sucediese. Entonces, mira, vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y te digo esto para que no te frustres en la vida cristiana, para que no pongas tu fe en el lugar incorrecto. Y con esto no te quiero decir, no confíes en los siervos de Dios. No, no estoy hablando de esto. Pero nuestra fe tiene que estar en el lugar correcto, ¿verdad? A veces tenemos nuestras expectativas de personas. Yo tengo expectativas de personas y también, ¿sabes cuando uno se siente mal? Cuando uno tiene las expectativas en ti. Y tú te sientes con un peso, ¿verdad? Que no puedes llevar porque la gente está esperando de ti algo, ¿verdad? Y uno dice, pero si yo no tengo nada para dar. Nada puede dar el hombre si no le he dado del cielo. Si es que la fuente no soy yo, ni la fuente no eres tú. La fuente es el Señor. Entonces mira Marcos capítulo 9, versículos del 23 al 27, para no leer todo el texto, pero aquí es el pasaje donde hay un hombre que trae a su hijo endemoniado, los discípulos de Jesús, para que lo sanen, para que lo libren, ¿verdad? Y parece que no tuvieron mucho éxito. Y entonces tuvo que intervenir el mismo Jesús. Y ahí es donde dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? No habéis tenido mucha fe, ¿verdad? Parafraseándotelo un poco. Pero Marcos capítulo 9, versículo 23 al 27, cuando el padre de este muchacho se acerca y le ruega a Jesús de que haga algo por su hijo, dice en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Me llama la atención cómo Jesús trata con este hombre. Le dice: ¿puedes creer? Porque al que cree todo le es posible. O sea, Jesús era Jesús. Podía haberlo hecho él solo, sin contar con la fe del hombre, ¿no? Podía haber, y muchas veces nosotros decimos: bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué me complica tanto la vida? ¿No? A veces pensamos así. Y es que Dios quiere producir algo en nosotros. Y en esta ocasión vemos otra vez cómo Jesús estaba contando con la fe del hombre también. Ok, ¿tú crees? ¿No? Y estaba ahí apuntando al corazón. ¿Crees de verdad? Porque al que cree todo le es posible. Y te doy un último ejemplo, que quizás es el que más me impacta. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 54 al 58. Y aquí vamos a ver al propio Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Leamos desde el 53, que es el principio del pasaje. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El propio Jesús, ¿no? Y aquí volvemos al mismo punto, es que Jesús no podía, o sea, como que hay un factor que entonces nosotros podemos pararle, ¿no?, la mano a Dios. Mira, no creo que se trata de eso, ¿no? Hacemos énfasis nuevamente. Dios es soberano, ¿verdad? Pero de verdad me cautiva, me impacta tanto esto de Dios, de que Dios escoja, ¿no?, respetar y decir: mira, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, no lo voy a hacer yo solo. Vamos a interactuar. Y la manera de interactuar, tú conmigo y yo contigo, se llama fe. ¿Vale? Y Jesús mismo no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. ¡Wow! O sea, Jesús mismo dijo: ok, si no creen, si están resistiéndose, está bien. ¿Vale? Evidentemente esto tendrá unas consecuencias, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero me impacta tanto este texto. Entonces, vemos, ¿no? Vemos, y seguramente hay otros más ejemplos en la palabra de Dios, donde la fe del creyente va a influenciar o va a ser un factor determinante a la hora de que suceda un milagro o a la hora de ver a Dios obrar. Repito, Dios obrar, porque no solo un milagro en concreto, sino en todo, en nuestro caminar con el Señor. Dios está contando con nuestra fe. Es la manera de relacionarse con nosotros. ¿Ok? Y como conclusión, ¿por qué te comparto esto? Pues mira, yo creo que hay como, ¿no?, una espada de dos filos, ¿no? Como dos cosas. Una, no esperes la fe de otro para ver obrar a Dios. No esperes en la fe de otro, en la fe que otro puede tener. Porque ¿sabes qué va a pasar? Y esto te lo digo por experiencia personal. De que se va a crear una relación de dependencia. Ojo, a ver,
es que entonces no tenemos que contar con los hermanos, no tenemos que contar con el cuerpo de Cristo. ¿Es que Dios no ha dado dones, ministerios a cada uno en el cuerpo? Claro, por supuesto que sí. Eso es una cosa, ¿no? Algo puntual, funciones que se desempeñan, pero que mi vida, o sea, que yo no escuche la voz de Dios y que tenga que depender siempre de que otro escuche a Dios por mí o que otro sea el que tiene que guiar mi vida y espero que no se malinterprete esto. Tenemos autoridades, ¿verdad? Tenemos personas que Dios ha puesto, que ha dado sabiduría también para guiar nuestras vidas. Tenemos pastores, tenemos una serie de ministerios, pero yo creo que es indispensable que yo tenga una relación personal con el Señor y que Dios me hable a mí en lo secreto también. No estoy hablando de grandes revelaciones ni nada de eso, ¿verdad? Pero de que Dios hable conmigo. Entonces, el extremo sería, que es de lo que yo te estoy hablando, es de que se cree una dependencia de otra persona, ¿no? Como una dependencia de que yo no puedo caminar si esta persona no está a mi lado. Más bien tendría que volverse una dependencia del Señor, ¿vale? Señor, yo no puedo caminar si tú no estás a mi lado. Yo necesito que tú hables a mi corazón. Eso por un lado. Y yo no puedo tener fe por otro, ¿vale? La primera es, yo no puedo apoyarme en la fe del otro, toda la vida no apoyándome en la fe de otro, pero yo no puedo tener fe por otro. Y esto quizá es, si tú estás ministrando a alguien, si tú estás predicando la palabra de Dios a alguien, si estás discipulando a alguien, tú te vas a dar cuenta en el proceso que se llega a un punto donde tú no puedes tener fe por esa persona. O sea, tú empujas, guías, das lo que Dios te da, pero llega un punto de decisiones donde es la persona la que tiene que creer. Y te digo que mientras no entendemos esto, podemos vivir frustrados, ¿no? Porque pareciera que depende de mí, del esfuerzo que yo tengo que hacer para que entre, ¿no? Para que la persona... Bueno, hay un versículo que dice, es el versículo preferido de mi esposa, forzarlos a entrar, ¿no? Y entonces ella siempre está insistiendo, ¿no? Y ahí, que está bien, ¿verdad? Sí tenemos que ser insistentes, pero sí es verdad hasta qué punto, ¿verdad? Porque es que llegamos a la conclusión, llegamos a situaciones de decimos, pero es que si la persona tiene que tomar un paso de fe, es la persona la que tiene que decidir. La persona no puede vivir con mi fe ni por mi fe. El justo por fe vivirá. No por la del otro, sino por la suya propia, ¿verdad? Y cuando hablamos de fe, para ir concluyendo, ¿qué tipo de fe? ¿A qué fe nos referimos? Santiago habla muy bien de la fe, de la salvación. Una fe genuina es una fe activa, vamos a decir. Una fe que me lleva a tomar decisiones en pos del Señor. Esta es la fe que necesito, ¿verdad? Una fe pasiva que solo la hablo con mi boca o que la pronuncio, sí tengo fe, sí creo, pero mi vida está estática, esa fe no me está llevando a tomar decisiones, esa fe no nos va a llevar a ningún lugar, ¿verdad? Es una fe, dice Santiago, muerta. Es como si no existiera, ¿verdad? Es una utopía. La fe, querida, es indispensable. Necesitamos creer en Jesús, no solo creer en el milagro. Qué importante es esto. Mira, el tener fe en Jesús se conecta con conocer a Jesús, ¿vale? Porque yo no puedo confiar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo tener confianza en alguien que no conozco, ¿verdad? Y cuando a mí me preguntan, ¿verdad?, acerca de, bueno, pues es que yo no tengo fe, o digo, mira, ¿tú sabes cuál es la mejor manera? Conoce a Jesús, mira a Jesús en las Escrituras, mira en los Evangelios, porque Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces me encanta a mí mirar a Jesús en los Evangelios y hacerme preguntas y hacerles preguntas de
cómo actúa Jesús, cómo piensa, cómo se relaciona con la gente, qué cosas le desagradan, qué cosas le agradan, ¿verdad? Y de esta manera yo conozco a Jesús. Y esto significa conozco cómo es Dios. Conozco cómo es Dios. A veces nos complicamos la vida y pensamos que es algo muy místico conocer a Dios. Que conocer a Dios viene, no sé, por una revelación del séptimo cielo. Y bueno, el Señor puede traerte revelaciones, gloria a Dios. Pero conocer a Jesús, entender cómo Él piensa, ¿verdad? Entender cómo Él se mueve, entender qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. De eso se trata, conocer a Dios y caminar con Él, ¿verdad? Y entonces va a ser fácil tener fe en esa persona que conozco. Va a ser fácil. Entonces, mira, la fe está relacionada con conocer a Dios, conocer a Jesús. Porque no es tener fe de que el milagro va a ocurrir. ¿Sabes que hay muchas personas que creen en milagros pero no creen en Jesús? Están poniendo la fe simplemente en el milagro, en que algo va a suceder. Pues yo te invito, conoce a Jesús y entonces ten fe en Él, confía en Él. Mira a Jesús para conocer a Dios. Y te animo en esta noche, podemos decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a conocerte realmente como tú eres. Que conociéndote yo pueda tener la certeza, la convicción, Señor, tú no me vas a dejar. Yo sé cómo tú eres, tú no me vas a dejar. Señor, tú me vas a proveer, no me vas a abandonar. Señor, yo sé que aún en esta situación tan difícil y dolorosa, yo sé que algo estás haciendo en mi vida y vas a hacer a través de mi vida. Señor, yo sé que algo provechoso va a salir de aquí. Hermano, esta convicción no la vas a tener si no conoces a ese Dios. Si no conoces a Jesús profundamente. Amén. Así que yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y si tienes luchas en algún área con la fe, es decir, con incredulidad, podemos decir, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad porque reconozco que tengo incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, vemos tu palabra, Señor. Vemos cómo tú piensas, Señor. Vemos cómo tú obras, Señor. Y nos maravillamos, Señor. Señor, yo te digo, Dios mío, en esta noche estoy maravillado, estoy asombrado, Dios mío, de que tú siendo Dios, teniendo toda potestad, Señor, siendo soberano, trates de esta manera con nuestras vidas, Señor. Dios mío, de que tú siendo Dios hayas bajado, Dios, hayas enviado a tu Hijo y te hayas puesto en nuestros zapatos, Señor. Hayas caminado como uno de nosotros para entender perfectamente, Señor, no solamente sabiendo el diseño que tú has hecho, sino cómo se siente, Señor, caminar de esta manera, Señor. Has sido tentado, has sufrido, has pasado por adversidades y has salido victorioso, Señor. Y por eso no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en aquellas áreas donde hay incredulidad, Señor, donde nos cuesta creer, Dios mío. Yo oro, Dios mío, por mi propia vida y por cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti y a conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, Señor, y a prestar atención a aquellos detalles que nos muestran quién eres tú en realidad, Señor. Cómo caminas, cómo te desenvuelves, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a poner la mirada en esos detalles, Señor, que nos hablan de tu carácter, Señor. Oh Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Dios mío, que tu Espíritu Santo pueda pasearse entre nosotros en esta noche, Señor. Pueda manifestarse, Señor. Yo oro, Dios mío, que cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, podamos, Señor, entender, Dios mío, por tu Santo Espíritu, que tú deseas, Señor, una relación íntima de confianza con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que, Dios mío, tú no nos ves como esclavos, Señor, sino que has querido llamarnos amigos, Señor. Has querido una relación íntima, Señor. Gracias, Señor,
que nuestra relación contigo es en doble dirección, Señor. Señor, no solamente nosotros hablando con alguien que no escucha, Señor, sino que tú también hablas con nosotros, Señor. Tú quieres interactuar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, Señor, acércate, Señor. Acércate, Señor. Nosotros decidimos, Señor, en esta noche acercarnos a ti, Señor. Dios mío, queremos, Señor, fijar nuestra mirada en ti, Señor. Ese es el lugar correcto, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. De ti aprendemos, Señor, a creer, a confiar, Señor. Oh Dios. Aleluya, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Dios mío, vemos tu palabra, Señor, y decimos, queremos, Señor, mezclar tu palabra con fe, Señor, con ese ingrediente. Oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser de aquellos que estimulan a otros, Señor, para que tengan fe. Tu palabra dice, Señor, que nos congregamos, nos reunimos para estimularnos al amor, a las buenas obras, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder también transmitir un ambiente de fe, Señor, cuando nos relacionamos, Señor, con el cuerpo, con otras personas también. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, me viene a la mente, Dios mío, Señor, esta parte, Señor, de la historia donde estos amigos trajeron a un hombre paralítico y lo metieron por el tejado, Señor. Tú te maravillaste de la fe, Señor, aún de estos amigos, Señor. Seguramente había un ambiente de fe, seguramente la fe que tenían estos amigos estimuló la fe también del paralítico, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a creerte, a confiar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y me animo a mí mismo a conocer, a desear conocer profundamente al Señor. Ahí no vas a tener dudas de Él. Ahí tu fe no va a faltar, porque sabes con quién caminas. Amén. Gloria a Dios.